Buenas tardes, familia, le habla el pastor Andrés Peralta. Qué privilegio poder saludarles a ustedes y poder participar, ¿verdad?, de este magno evento de la Unión del Atlántico. Qué bonito poder explorar las palabras que Jesús dijo en la cruz. Así que muchas gracias. Thank you, Pastor Wellington, for inviting me. Gracias, Pastor Wellington, por invitarme. Y a los maestros de ceremonia, wow, ustedes están haciendo un excelente trabajo. Me gustó la decoración, la dinámica. Muchas gracias por el excelente trabajo que están haciendo. En esta tarde de sábado, quiero saludar a todos los que están, ¿verdad?, en YouTube. Dios le bendiga y que Dios te pueda hablar a ti. También quiero saludar a todos aquellos que están en Facebook en este mismo momento. Yo quiero que tú escribas allí junto conmigo: Dios, háblame. Dios, háblame. Así que vamos a escribir, tengo mi teléfono por aquí, vamos a escribir juntamente allí: Jesús, háblanos. Padre, háblanos. Dios, háblanos. Por favor, háblanos en esta tarde. Muy bien, antes de comenzar, quiero que tengamos un momento de oración. Padre, al abrir tu palabra, necesitamos que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Estudiaremos la primera frase, las primeras palabras de Jesús en la cruz. Y te pedimos, oh Dios, que esas palabras puedan hacerse una realidad en nuestras vidas y que podamos verdaderamente vivir como Jesús murió. En su nombre oramos. Amén. Les voy a invitar al libro de Lucas, el gran historiador Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34, dice de esta manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Mira esto. Jesús miró desde la cruz a una cena que debió de ser angustiosa para él. Los soldados romanos estaban apostando por su vestimenta. Lo pueden leer también allí o en Juan 19 del 23 al 24. Uno de los criminales en la cruz, al lado de él, lo estaba insultando. Mateo 27, 44. Los líderes religiosos se estaban burlando de él, según Mateo 27, 41 al 43. Y la muchedumbre lo blasfemaba. Mateo 27, 39. Jesús estaba rodeado de este, podemos decir, lote indigno. Jesús exclamó por ellos al Padre y dice: Padre, perdónalos. Es una expresión, yo pudiese decir, de inigualable misericordia y amor. Mira esto. En su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban entre sus enemigos. Escúchame bien. Jesús en su sufrimiento está pensando en sus perseguidores. Él le pidió al Padre que perdonara a los ladrones en la cruz que se burlaban de él. Pidió al Padre que perdonara a los soldados romanos que se estaban burlando de él, que lo desnudaron y lo dejaron como una vergüenza pública. A los que le escupieron, a los que le dieron una paliza, a los que le sacaron la barba, los que le azotaron, los que le pusieron la corona de espina en la cabeza y los que le estaban clavando en la cruz. Probablemente Jesús estaba diciendo esta palabra cuando estaba siendo puesto en la cruz. Algunos
concluye en esto. Cuando el martillo se estaba sonando allí fuertemente, allí Jesús estaba exclamando por ellos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió perdón por la muchedumbre enfurecida que se había burlado de él y que pidió su crucifixión. Pero no solamente eso, Jesús estaba orando por ti y por mí. Jesús dijo: Padre. En medio de su dolor, Él fue al Padre. En medio de su quebranto, Él fue al Padre. En medio de la traición, Él fue al Padre. En medio de su trauma, Él fue al Padre. Mi pregunta es en esta tarde: ¿a dónde estás yendo tú cuando te están clavando? Cuando se están burlando de ti. Cuando un problema ha tocado tu vida. Cuando una depresión está drenando tu ser. Cuando un presupuesto no te alcanza. Cuando tú escuchas el martillo del pasado cada día condenándote. Cuando tú percibes que tu pasado está, como dice David, enfrente tuyo. Cuando tú estás diciendo: ¿por qué, Señor, el coronavirus quitó un ser querido, alguien que yo amaba? Señor, Padre. Él decía Padre. Él fue su Padre. Yo no sé el concepto que tú tienes de Padre. Tal vez el concepto de Padre tuyo ha sido manchado por un padre que te abandonó, por un padre que te rechazó, por un padre que no estuvo a tu lado, por un padre que no te apoyó, por un padre que no te llevó a la escuela, por un padre que no se levantó en la mañana a decirte: mi hijo, mi hija, levántate, te amo, por un padre que nunca oró contigo o te llevó a la cama, por un padre. Yo no sé si el concepto de padre hacia ti fue manchado por la vida, por el pecado, pero yo quiero decirte en esta tarde de sábado que hay un Padre que te escucha. Jesús se sintió en confianza en medio de su dolor y en medio de su quebranto de ir a su Padre. Jesús dijo: se esparcirán todos sobre la tierra y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo te recogerá Jehová. Porque dice Isaías: yo te tengo en mis manos, te tengo esculpido. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde, pero yo quiero decirte que cuando te estén clavando en tu cruz, cuando te estén clavando en tu trabajo, cuando te estén clavando tus manos y tu ser, y tú no encuentras hacia dónde ir, hacia dónde correr, ve donde tu Padre. Que en esta tarde tú puedas decir: Padre. Sí, ese Padre que te ama, sí, ese Padre que te creó, sí, ese Padre que nunca te abandonó, ni te abandona, ni te abandonará. En medio de su dolor, Jesús fue al Padre y Jesús decía: Padre, yo no sé lo que tú estás diciendo. Ten cuidado con tus palabras, porque las palabras que tú articulas, que tú dices, se pueden volver una realidad en tu vida. Si tú te dices: yo soy bruto, si tú dices: yo no puedo, si tú dices: la situación no va a cambiar. Alguien dijo: el que aprende a decir que sí puede y el que aprende a decir no puedo, ambos están en lo correcto. Lo que tú crees, lo que tú dices, llegas a creerlo. Por lo tanto, ponte a decir palabras de ánimo, palabras que levanta el ser humano, palabras que te puedan animar a ti mismo. Anímate a ti mismo. Él fue al Padre porque Jesús tenía un concepto de que Él era hijo de Dios. Jesús, cuando se bautizó allí, Dios dijo: este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento, estoy feliz con él. Este es mi Hijo amado. Tú eres un hijo amado de Dios. Él dijo: Padre. Él fue el Padre porque él se sintió como un hijo.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estás siendo clavado en la cruz. Yo quiero decirte que tú clames a tu Padre. Pero aún más que eso, Jesús no está pensando solamente en su condición. De hecho, no está pensando en su condición, sino en la situación de sus enemigos. Jesús está preocupado por sus enemigos. Padre, perdónalos. Mira, yo te voy a ser bien transparente en esta tarde. Yo no sé si yo hubiese podido hacer lo que Jesús hizo. Yo tal vez con el poder que Jesús tuvo, yo hubiese actuado de otra manera. Cuando Jesús vinieron a buscarlos allí en el Getsemaní, cuando Él dijo, yo soy, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está Jesús? Él dijo, yo soy. Dice que todos cayeron al piso. Ese era el poder. Él dijo, si yo mandara a buscar ángeles, ellos descendiesen y tomaran control de otras cosas. Pero Jesús estaba pensando en sus enemigos y dijo, Padre, perdónalos. Vamos a poner una raya. Padre, raya, porque no saben lo que hacen. Andrés Peralta tal vez hubiese dicho, Padre, condénalo porque no saben lo que hacen. Padre, manda un rayo porque no saben lo que hacen. Padre, que el temblor de tierra que va a suceder en la cruz se lo trague a todos. Yo hubiese dicho eso. Pero gracias, porque yo no soy el Salvador. Yo soy un pecador más que necesita ese mismo perdón que Jesús estaba ofreciendo en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Sí, a los que me maltrataron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto, ¿qué significa, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles. Pues el perdón era, de hecho, la razón por la que Él estaba en la cruz. Las palabras, Padre, perdónalos, muestran el corazón amoroso y misericordioso, no solamente de Jesús, sino del Padre. Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por sus transgresores, dice Isaías 53:12. Desde la cruz Jesús intercedió por los pecados y hoy resucitado y glorificado sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, dice primera de Timoteo 2:5, hombre. ¿Por qué Jesús perdonó allí y dijo, Padre, perdónalo? Porque estaba poniendo en práctica, escúchame bien, el principio que Él enseñó en el sermón del monte, donde dice, habéis oído, escúchame bien, dice Jesús, habéis oído que se dijo, amar al prójimo y odiar a vuestros enemigos. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, dijo Él. En Mateo 5:43-44, Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Así que la oración de Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, fue respondida, familia, en la vida de muchas personas. El centurión romano, al pie de la cruz, al ver cómo Jesús murió, exclamó, ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios, en Marcos 5:39. Y uno de los ladrones, verdad que el pastor Hermes va a hablar, uno de los ladrones, de los dos ladrones crucificados al lado de Jesús, él dijo, Señor, perdóname, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Así que, familia, yo quiero que tú tengas esto en mente. Yo quiero que tú tengas esto en mente. Ahora estoy concluyendo. Préstame atención nuevamente. Peralta, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la frase que tú quieres que yo recuerde de este mensaje?
Pues mira, te lo estoy diciendo desde Rhode Island, desde la base naval aquí en Newport. No estoy en casa, por eso estoy así, no tengo la ropa necesaria. Pero escúchame bien. Escúchame bien. Yo te aconsejo que vivas como Jesús murió. Jesús murió perdonando. Escúchame bien. ¿Qué predicó el pastor Peralta en el primer mensaje de la serie de las palabras de Jesús? Escríbelo ahora en YouTube y por favor escríbelo aquí en Facebook. El pastor Peralta me dijo, esto es lo que vas a escribir, que debo de vivir como Jesús murió. Viviendo como Jesús murió. Este es el mensaje que tengo en el nombre del Señor para ti. Vivir como Jesús murió. ¿Y cómo Jesús murió? Jesús murió perdonando. Por lo tanto, perdona a ese papá. Perdona a esa hija malcriada. Perdona a ese hijo que se fue de casa. Perdona a ese hombre que te abandonó. Perdona a esa dama que te fue infiel. Perdona a ella, aquella persona que te ofendió en la iglesia o por Zoom o por Facebook o por WhatsApp. Vive como Jesús murió. Jesús murió perdonando. Que Dios te bendiga y eches adelante. Amén.